Se cumpliría un año más de John Lennon, cumpliría 77 años, uno de los íconos de los Beatles. Y traigo aquí unas curiosidades y anécdotas. Espero que me dé tiempo de leerlas todas. Le voy a platicar. Por ejemplo, el primer instrumento que John Lennon aprendió a tocar no fue la guitarra, sino una armónica que le regaló su tío. Y luego su madre Julia le dio un banjo. Entonces, primero la armónica, después el banjo y ya después todo lo que sabemos que tocaba, ¿no? El piano, obviamente la guitarra. Esta está muy chistosa. Era un peligro al volante. Fue el último Beatle en aprender a manejar. Obtuvo su licencia de conducir hasta los 24 años. Dicen que era un terrible conductor a tal extremo que en 1969 tuvo un accidente que lo dejó con 17 puntos en la cabeza. ¿Sabes qué coche chocó que lo dejó literal destrozado? Un Aston Martin. Madre de Dios. 1969, ¿qué sería como un DB5, DB7, ¿no? En el 69. Son divinos ese Sí, modelo. son preciosos. Me acuerdo del DB5 de James Bond. Claro. Exacto. Bueno, pues ahí está. No era muy bueno para el volante. Luego, John Lennon compró una pequeña isla ubicada en las costas de Irlanda llamada Donirish por 1,700 libras. Esto fue en 1967 y popularmente se le llamó como la Isla Beatle. Y John Lennon dejó de vivir ahí, dejó vivir ahí a una pequeña comunidad de hippies. Después de la muerte del músico en 1980, Yoko Ono sacó a esta comunidad hippie que seguía viviendo ahí y la vendió en 30,000 libras y ese dinero lo donó a un orfanato de aquel país, de Irlanda. Eso lo hizo Yoko Ono. Luego, ¿recordarás tú la portada del Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band? Que es como muchos personajes, ¿no? Así, John Lennon quería incluir a Jesús y a Adolfo Hitler en esta portada, pero el resto de la banda de los Beatles no lo dejaron. Como otro dato curioso, Lennon fue el único que nunca asistió, ya después de la separación de los Beatles, a un concierto de Paul McCartney. Se decía que en verdad no se llevaban. Como sabemos, George Harrison estuvo presente en un show de la gira en 1993, mientras que Ringo Starr coincidió con Paul en muchas ocasiones. Según una entrevista que Lennon le concedió a la revista Playboy, el bajista lo visitó en su departamento de Nueva York el 24 de abril de 1976. O sea, ¿lo de las entrevistas de Playboy y los artículos sí es cierto? ¿En 1976? No sé, pues... Sí. La verdad que yo nunca leí... ¿Playboy? ¿Nunca viste artículos? Bueno, esto fue una entrevista que le hizo Playboy a John Lennon a Paul McCartney, y les comentó que había visitado a John Lennon allí en su departamento en Nueva York en 1976 y que había sido de las pocas veces que se habían visto después de la separación. Hay interrogantes y mitos alrededor de su muerte. Muchos dudan por ejemplo, del verdadero paradero de las cenizas. Lennon fue cremado y sus restos fueron entregados a Yoko Ono, quien nunca aseguró públicamente qué destino les dio. Se supone que todavía conserva sus cenizas, pero hay versiones que afirman que fueron esparcidas allí en el Central Park de Nueva York. Eso entre muchas otras cosas. Recordemos que John Lennon fue asesinado un lunes 8 de diciembre de 1980 por Mark David Chapman, ahí en la entrada del edificio donde residía, que era el edificio Dakota. Sí, el edificio Dakota. Si mal no recuerdo. Ahí, luego de Central que... Park. Exacto, que acaban de regresar de un estudio de grabación. Y eso es todo lo que tenemos por el día de hoy en la sobremesa, señor Sea. Antes de que nos Mark David apaguen. Chapman, qué Esa es personalidad. otra historia. Es una historia que hay que contar, ¿eh? Qué cosa. Esa es otra historia. Para el 8 de abril, ¿te parece? Lunes 8 de abril de 1980, que se cumple otro año del asesinato de John Lennon. Platicamos de Mark David Es que de Chapman. verdad es toda una historia de cómo lo planeó, de cómo se fue gestando en su cabeza. y Como luego- antes lo fue por un autógrafo en la mañana, Sí, antes claro, de cómo lo asesinarlo. esperó cuando regresaba ya en su... ¿Qué coche tenía? Era una limusina, ¿no? No me acuerdo. Sí, era un Cadillac. No limusina totalmente, pero sí me parece que era un Cadillac. No estoy bien Ok, seguro. que nos van a feidear, dice. Ya vámonos, señor Sea. ¿Nos van a qué? Feidear, o sea, que nos van a sacar del aire. Ah, Dice ok. Jorge. Adiós.